Buenos días, mi nombre es Marjorie Suárez, estudiante de la carrera de Contaduría Pública. En este momento les voy a explicar cuáles son las excepciones para que no generen intereses de mora por el pago oportuno del pago. El pago oportuno evita la generación de intereses de mora y las posibles sanciones por incumplimiento, promoviendo la eficiencia en la gestión tributaria y la seguridad jurídica para el contribuyente. La mora surge cuando el contribuyente incumple con su obligación de pago en el tiempo establecido por la ley. En este pago puede ser realizado por el sujeto pasivo o por un tercero, que se subrogará en los derechos del sujeto activo. Asimismo tenemos la prescripción tributaria, que es un derecho del contribuyente que extingue la deuda tributaria por la inactividad de la administración tributaria durante un plazo determinado. El Código Orgánico Tributario venezolano establece plazos específicos para la prescripción, que varían según el tipo de deuda y la acción de la administración. La prescripción se interrumpe cuando el contribuyente realiza acciones que reconocen la deuda, como una rectificación o la solicitud de un fraccionamiento. De igual manera, las acciones de mero certeza o de mero declaración, en estos casos no se generan intereses de mora porque la acción se centra en confirmar un hecho o derecho existente sin reclamar un pago específico. Las de causa de fuerza mayor son situaciones impredecibles e inevitables, como desastres naturales o eventos extraordinarios. Puede eximir del pago de intereses de mora. ¿Existe alguna contradicción en la compensación de los impuestos indirectos? En Venezuela, la compensación de impuestos indirectos está regulada por la normativa del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, SENIA. Según esta normativa, es compensación de tributos indirectos como el IVA, el impuesto al valor agregado, es posible bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la compensación solo es oponible previa autorización de la Administración Tributaria. Para que la compensación de impuestos indirectos, o sea, oponible, es necesario obtener la autorización previa a la Administración Tributaria. Esto significa que las empresas deben presentar una solicitud formal y demostrar que cumplen con los requisitos establecidos en el COP. Argumentos a favor de la compensación: que la eficiencia fiscal, que es donde la compensación puede mejorar la eficiencia del sistema tributario al evitar el doble cargar fiscal y reducir la carga administrativa sobre las empresas. La estabilidad económica, al permitir la compensación, que se puede incentivar la inversión y el comercio, contribuyendo a la estabilidad económica del país. Y la equidad, que es la compensación, asegura que las empresas no sean gravadas injustamente por impuestos que ya han pagado en otras etapas del proceso comercial. Argumentos relevantes en el Código Orgánico Tributario. En el artículo 46 establece que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones tributarias, siempre que se cumplan ciertos requisitos como la simultaneidad, homogeneidad, liquidez, exigibilidad y reciprocidad. El artículo 222, este artículo hace una exclusión expresa del artículo 5 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, permitiendo la compensación en materia de impuestos indirectos. Y el artículo 5 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, aunque inicialmente prohibía la compensación contra el fisco, esta prohibición fue derogada en el COP. ¿Cuál de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano? El pago de los tributos, al ser un deber ciudadano, una fuente de financiamiento para el desarrollo social, un mecanismo de justicia tributaria y la vía regular para la extinción de la obligación, se presenta como el medio más acorde al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano. Si bien otros medios de extinción pueden aplicarse en situaciones específicas como el pago oportuno y responsable, se erige como el pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa. El deber ciudadano de contribuir con los gastos públicos
contemplados en el artículo 33 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que establece claramente el deber de toda persona de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones que establezca la ley. Este principio constitucional subraya la importancia del pago de tributos como un acto de corresponsabilidad ciudadana para financiar las actividades del Estado y bienestar social. El pago puntual de los tributos asegura la disponibilidad de los recursos para financiar los servicios públicos, programas sociales e inversiones que benefician a la sociedad, que es el principio de justicia tributaria. El sistema tributario venezolano debe procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, como lo indica el artículo 16 de la Constitución. El pago se presenta como el medio más acorde del modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano. Si bien otros medios de distinción pueden aplicarse en situaciones específicas, el pago oportuno y responsable se erige como el pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa. ¿En qué caso se presenta la confusión? Y se puede dar un ejemplo. Un análisis detallado de la confusión como medio de extinción de la obligación tributaria se presenta cuando el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, el contribuyente, se fusionan en una sola persona como consecuencia de la transmisión de bienes y derechos objeto del tributo. Este concepto se encuentra consagrado en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario y también se menciona en el artículo 1342 del Código Civil. Un ejemplo hipotético para ilustrar la confusión: tenemos una empresa privada dedicada a la importación de productos electrónicos que adeuda una cantidad considerable de impuestos al Estado. Si el Estado, por razones estratégicas, decidiera nacionalizar esta empresa y asumir la propiedad de todos sus activos y pasivos, se pronunciaría la confusión. La empresa, ahora bajo el control estatal, se convertiría en deudora de sí misma, extinguiéndose la obligación tributaria original. ¿Qué es la prescripción? ¿Cómo se aplica en el pago de tributos? ¿Cuáles son sus excepciones y cómo se interrumpe el plazo? La prescripción es un medio de extinción de la obligación tributaria que opera por el transcurso del tiempo establecido por la ley, esencialmente si la administración tributaria no ejerce su derecho y verificar, fiscalizar, determinar o exigir el pago del tributo dentro del plazo legal. La obligación se extingue y el contribuyente queda liberado de su responsabilidad. La aplicación de la prescripción en el pago de los tributos. El Código Orgánico Tributario venezolano, en su artículo 55, establece un plazo general de 6 años para la prescripción de los siguientes derechos y acciones: la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria; la acción para imponer sanciones tributarias excepto las penas restrictivas de libertad; la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y las sanciones pecuniarias que hayan adquirido firmeza; el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de los pagos indebidos, excepciones al plazo general de la prescripción. En caso de los agentes de retención y de percepción, el plazo de prescripción es de 10 años si no se ha realizado el pago de los tributos retenidos. 34. Inicio del cómputo del plazo de la prescripción. El cómputo del plazo de prescripción varía según el tipo de acción. 8.910. Para la verificación, fiscalización y determinación de la obligación tributaria conforme al artículo 56 del Código Orgánico Tributario, el plazo comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible. En tributos como liquidación periódica, el hecho imponible se considera producido al final del periodo correspondiente. El plazo de la prescripción se interrumpe conforme a lo establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Tributario. Por cualquier acto de administración tributaria que reconozca la existencia de la obligación tributaria, como notificaciones de liquidación o reparo, requerimiento de pago, acto de fiscalización, citaciones, la interposición de recursos por parte del contribuyente, la presentación de una rectificativa por parte del contribuyente, la interrupción del plazo reinicia el cómputo del tiempo, es decir, el plazo de la prescripción vuelve a correr desde cero
Además, la interrupción en contra de uno de los sujetos pasivos también afecta a los demás obligados solidarios. La suspensión del plazo de la prescripción, conforme al artículo 59 del COP, por la interposición de peticiones o recursos administrativos judiciales, y la suspensión mantiene hasta 60 días después de emitida la decisión definitiva sobre la solicitud. La declaración del no habido del contribuyente. En esta situación, la Administración Tributaria puede cobrar la deuda por el plazo completo en que el contribuyente estuvo ilocalizable. ¿Cuál es la relación entre los medios de extinción de la obligación civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria? En Venezuela existe una estrecha relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y los medios de extinción de las obligaciones tributarias. En esta relación se basa el principio del derecho tributario, que se nutre del derecho común, en este caso el derecho civil, en todo aquello que no esté expresamente regulado por la normativa tributaria. El Código Orgánico Tributario, en su artículo 17, establece en todo lo no previsto en el título, la obligación tributaria se regirá por el derecho común en cuanto sea aplicable. Esta disposición implica que los medios de extinción de las obligaciones civiles consagradas en el Código Civil venezolano son aplicables a las obligaciones tributarias, siempre y cuando no contradigan o sean incompatibles con las normas específicas en el Código. Los medios de extinción, los más comunes, ahora sería el pago, que es el medio normal de extinguir la obligación. La compensación, que opera con dos personas, son recíprocamente deudoras y acreedoras, extinguiéndose la obligación hasta el monto concurrente. La confusión, que se produce cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona, extinguiéndose la obligación. Los medios de extinción específicos del derecho tributario, además de los medios comunes del COP, establece que los medios de extinción específicos para las obligaciones, entre ellos tenemos la remisión, que sería la condonación o perdón de la deuda tributaria, la declaración de incobrabilidad, donde la Administración Tributaria puede declarar incobrable una deuda tributaria cuando se den ciertas circunstancias como la insolvencia del deudor, la inexistencia de bienes embargables o la imposibilidad de localizar al deudor, y la prescripción, que es la extinción de la obligación tributaria. La importancia de esta relación sería garantizar la seguridad jurídica, complementar el régimen tributario y proteger los derechos del contribuyente.